Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y esta es la segunda entrega en la antología para la introspección. En la introducción, la primera entrega, marqué la importancia de poder definir el punto de partida o de una forma rápida de cómo salir de ese estado de confusión y de shock a poder hacer foco y sostenerse en un primer espacio de claridad, y ese espacio o ese lugar es desde donde uno va a comenzar a trabajar y a reconciliar esos mundos mentales, espirituales, emocionales con el físico. Y en esta segunda parte entonces vamos a continuar donde terminamos en la primera, en ese, como si fuese una baldosa, en ese primer punto. Y como siempre, desde un lugar súper simple. Y esto no es un método o un método que no pueda modificarse, ¿no? Esto simplemente es una guía, una sugerencia. Y es algo que a mí en su momento me sirvió para poder crear la conciencia de introspección. Y de la forma más simple, sobre todo porque esa mente va a querer seguir buscando forma, va a querer seguir buscando respuestas, va a querer pasar del principio al fin de una, sabiendo que eso no va a ser posible. Precisamente va a necesitar como alimento, ¿no? Alimento para poder con lo que trabajar. Y sobre todo la necesidad de al menos sentir que uno está avanzando, que uno está saliendo de ese pozo, de ese shock, de esa confusión, de esa angustia, de ese enojo. Generalmente son dos energías las que se expresan y que sus desbalances terminan generando profundos desequilibrios en el plano físico, y que va a ser el fuego y el agua. Y con estas dos energías uno va a tener que enfrentarse en cada hito o pasaje de su proceso de sanación o de vuelta al origen o de vuelta al balance o vuelta al equilibrio, en mayor o menor medida, ¿no? Porque obviamente van a estar desbalanceados, ese es el juego. Si la angustia, la melancolía, la tristeza es lo que define tu desequilibrio, tu enfermedad física, entonces ahí es donde más vas a tener que trabajar, y quizá el enojo, el fuego va a venir después, pero siempre están las dos afectándose. O sea, no es que solamente vas a tener que trabajar la tristeza. En esa tristeza se va después tener que trabajar el fuego, y el fuego se expresa muchas veces con frustración, irritación, enojo, y que después generan todos los efectos distintos, ¿no? De humedad, de sofoco, de encierro, afectando a todo el cuerpo. Pero en ese lugar de partida en donde habíamos quedado en la entrega anterior, la forma más simple, y esto es tu introspección individual más allá de la terapia que vos elijas hacer, y que yo sigo insistiendo, es necesario que inviertas tiempo y dinero más allá de tus terapias físicas y de medicina, transpersonales, energéticas, espirituales, porque solo es muy difícil y es innecesario, no es necesario realmente cargarte con esa responsabilidad o con ese peso que además, como lo dije en la entrega anterior, no tenés resto, no podés hacerlo solo. Entonces esto es para tus momentos, para cuando quizá con esa terapia recibiste información relacionado con ese punto de partida, con ese inicio de hilo de donde tirar. Entonces tomás todo eso y te creas esa rutina, ese hábito de introspección. Yo no lo llamo meditación porque a veces se puede confundir la meditación y uno
Cree que la meditación es como para irse y desconectarse. La introspección es realmente, te llevas toda esa información y la empezás a trabajar dentro tuyo en conexión con ese cuerpo. Entonces cuando tengas toda esa información, conectándote con esa emoción, yo le llamo como la regla de los 5 por qué, como los chicos a la edad de 6, 7 años empiezan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hacemos lo mismo, volvemos a ese estado de inocencia, de querer recordar, de querer entender, pero desde ese estado de apertura, literalmente como un chico que no sabe y que quiere saber. Es la sana curiosidad, es la sana inocencia que te empieza a dar información para que vos empieces esa alquimia. Entonces preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esta angustia cuando voy a tomar el ejemplo que di de sentir que tu hígado se restringe cuando pensás en tu mamá en tu infancia? Y preguntas eso, ¿por qué mi hígado? ¿O por qué siento esa patada o esa sensación incómoda en mi hígado cuando pienso en mamá? Y te quedás, preguntás y abrís la puerta para que venga la respuesta. La respuesta puede venir de forma rápida, inmediata. A veces va a pasar eso porque está ahí, ya está para hacerse consciente. O a veces vas a tener que esperar. Esa espera puede ser de 30 segundos o puede ser de 3 días. Y no tenés que estar 3 días sentado ahí. Pero sí, si pasado 5 minutos, 15 minutos, que es lo mínimo que yo recomiendo sostener el espacio, mínimo. Sobre todo al principio, uno necesita, recuerden que son almas que no tienen práctica espiritual, la tienen que crear al mismo tiempo de traer esas respuestas. Entonces, mínimo 15 minutos de espera de la respuesta. Porque tiene que ver también con la bajada de tu mente, que muy probablemente se haya acostumbrado a estar súper activa. Entonces tiene que bajar para entrar en ese nuevo espacio. Entonces 15 minutos es lo mínimo. Si en esos 15 minutos no te viene nada, te levantás y continúas con tu día, pero mantenés la intención de esa apertura. Y ahí es cuando quizás estás lavando los platos y te baja una información, o estás hablando con alguien y alguien dice una palabra que te trae más imágenes o más respuestas. Por eso, cuando uno empieza con la introspección, siempre es, y yo lo recomendaba cuando hacía las sesiones, es anotar. A veces no lo vas a poder expresar oralmente, pero lo mejor que uno puede hacer, sobre todo porque además tu cuerpo necesita empezar a purgar y desintoxicarse a todo nivel, es sacarlo de tu cuerpo, no dejarlo en tu cabeza dando vueltas, no dejar esa emoción girando y recreándose una y otra vez. Entonces escribir sin mucho pensar, escribir lo que sentís, no estás escribiendo una novela, no estás escribiendo un cuento para ser publicado, ni para publicarlo en las redes sociales, lo escribís para vos. Y a lo mejor quieras después quemar eso, no importa, es así, lo sacás, estás desintoxicándote de esa memoria. No tenés que solucionarlo, no tenés que entenderlo, lo sacás. Es importante esa sacada hacia afuera. Por eso escribir es muy importante en esta etapa cuando empezás con los por qué. Si no te sale escribir, pintás. Si no te sale pintar, mueves el cuerpo, bailás, pero de alguna manera tenés que encontrar la suelta de eso que está ahí para que se pueda ver después. Vas a seguir trabajando con eso, pero lo que estás haciendo es ayudarte a vos mismo a ir levantando la claridad de ese trauma, de esa herida, de eso que había quedado ahí enquilosado adentro tuyo. Entonces con el primer porqué vas como
digiriendo, ¿no? Tiene que ver con un proceso de digestión y de que se va sutilizando, y en esa separación de lo más grueso a lo más sutil te va quedando, te va dando claridad para que puedas finalmente entender tu lección. Todo ese proceso, que lo estoy haciendo súper breve, lleva tiempo, lleva días, meses, semanas, años. A medida que uno va acostumbrándose, ¿no? Es como pedalear con la bicicleta. A medida que lo vas practicando, ya ni siquiera lo pensás y se va acelerando, porque tu digestión se va haciendo cada vez más experta. Pero volvemos a ese primer porqué. Entonces te quedas ahí con ese, y quizá inmediatamente te baja la respuesta y trabajas con esa respuesta. Cuando esa respuesta te puede llevar quizá a volver a pensar o a recordar ese momento de trauma, ese momento de dolor, y lo que haces ahí es observar esa escena, pero ya no identificado vos como ese nene de 5 años o de 10 años, sino como el adulto que sos hoy, observando a ese nene que va a estar interactuando probablemente con alguien que está presente o ausente. Y cuando digo presente o ausente, puede ser ese nene, porque puede ser que lo que estás recordando sea tus momentos de soledad o de abandono, entonces no hay nadie, hay una ausencia quizá de un adulto, de un padre o de una madre que no estaba ahí, o quizá estás recreando ese momento de trauma. También puede ser el momento de un accidente, puede ser los traumas hay de todos tamaños, colores y formas, pero lo importante es esto: sos el niño que está viviendo eso, y te observas como ese adulto. Y la clave es, los que tienen práctica espiritual saben que esto es empezar a crear la observación desde el testigo, el adulto que sabe que este evento ya pasó. Entonces no lo estás recreando, y no solamente se lo estás informando a tu sistema nervioso, sino que te da la chance, y acá es la parte importante de sanación, de poder ver desde otra mirada, porque si sos siempre el nene de 5 años, siempre vas a estar mirando, vas a tener mirada túnel, siempre mirando la herida, lo que no está, lo que no se te dio, o lo que se te dio que no querías. Pero si estás con otro punto de perspectiva, lo que haces es te miras a vos. Este es el mayor cambio. Cuando uno hace ese proceso de introspección y si no te sacás, si no dejas de revivir en la piel ese momento, ¿no? Si estás identificado con ese trauma, con el que vivió esa situación, tu mirada va a estar siempre puesta en el otro. Entonces nunca vas a poder dejar de pensar en el otro, dejar de pensar en lo que no se te dio. Siempre vas a ser la víctima, porque el otro no me está diciendo lo que necesito, no me está dando lo que necesito, no está donde yo necesito. El otro, porque yo miro al otro. Pero cuando aparece el testigo y sos el adulto que se observa, ya ese adulto no está observando al otro, ese adulto te observa a vos. Entonces ahí es el momento en donde uno puede darle a ese nene lo que ese nene todavía le sigue reclamando al adulto. Ese es el gran cambio, y eso es realmente sanación psicoemocional, espiritual, en donde empezás a cambiar tu psiquis. Tu alma empieza también a ver y aceptar las lecciones, porque lo otro es una perpetuidad del trauma, porque siempre es la falta, la víctima, se da de comer a la víctima. Pero cuando empezás a mirarte a vos, en vez de estar del reclamo eterno, vos empezás a darle ese abrazo al niño, que el niño le sigue reclamando al padre. Entonces, te das, y ahí es donde se empieza a abrir todo un campo de información
que es pura sanación. A veces eso no viene tan fácil porque el dolor es muy grande, la represión es muy grande, los mecanismos de supervivencia que instalaste también fueron muy grandes y hay que ir como desmantelando toda esa estructura para que puedas permitirte esa mirada hacia vos, porque a veces el dolor es tan grande que uno no puede de buenas a primera con el primer porqué darse o aceptar o soltar la mirada al otro y llevarla a uno. Y por eso hago los 5 por qué. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Porque uno va desglosando. La mecánica es exactamente la misma. Se espera la respuesta, si no viene, al menos 15 minutos, hasta que sientas, no tenés que hacer los 5 porque siempre, insisto, a veces con el primero es suficiente, a veces no te da más para hacer 3 porque la información te está abrumando, porque la idea es que esto no es una recolección de información. Esto no es pasar por los 5 estadios a ver qué más me veo. Cada nivel de información te va a estar dando un montón de trabajo. Por eso el acompañamiento con esas terapias es importante. Y además, si realmente lo haces a conciencia, no vas a avanzar. Solito te vas a autorregular porque la información y el proceso por cada nivel te va a llevar tiempo y te va a demandar cuerpo, te va a demandar un proceso emocional y eso también consume un montón de energía. Entonces no es que vas a tener ganas de abrir todo el paquete porque por un lado no vas a poder y por el otro porque no se va a abrir y por el otro lado porque cada apertura es un mundo alquímico de sanación. Entonces empiezan así con esos niveles y digo 5 porque es suficiente, 5, 3, 5. Cada uno lo va a ir regulando y con el tiempo ya ni siquiera vas a necesitar llegar ni siquiera al tercer nivel del por qué, porque todo va a estar tan a flor de piel, porque vos vas a estar tan abierto, tan mirado en vos, vas a, obviamente avanzado en tu sanación, porque tampoco vas a estar necesitando enterrar las cosas adentro tuyo. Entonces es como todo va a estar como más fácil, impactando obviamente esto en tu físico, en tu sistema digestivo, que el intestino es el centro de la salud integral del cuerpo, no importa donde donde el shock haya repercutido en tu cuerpo. Y agrego, para cerrar, que esa herida, ese trauma, cada uno tiene como pilares de trauma, ¿no? Que son las grandes lecciones de tu vida que vas a estar trabajando toda tu vida. Por lo tanto, esos traumas van a volver muchas veces, no de la misma manera, pero entiendan que son cebollas y que, porque esto lo he visto también un montón de veces, de la gente enojada porque otra vez tengo que trabajar a mi mamá, otra vez tengo que volver a ese episodio de mi vida, otra vez, sí. No quiere decir que no lo trabajaste, justamente porque lo trabajaste, muy probablemente hay una nueva capa de la cebolla que se está revelando y que necesita integrar. Eso va acompañado también a entenderse uno y con la evolución de tu conciencia. Cuando uno va evolucionando en su conciencia ya no se enoja y sabe que el sospechoso de siempre va a ir apareciendo, pero cada vez más va a ser más fácil y no es que lo vas a invitar, pero cuando lo veas y lo reconozcas, va a haber más disposición tuya a que te cuente con más profundidad, porque ya sabes lo positivo de esa experiencia, lo bien que te sentís después. O sea, vas a elegir transformarte, vas a elegir entrar a esa pira de fuego para renacer. Y todo este enorme proceso obviamente implica
aceptar que uno va a morir en esos procesos alquímicos. Hay una transformación en tu identidad, entonces uno tiene que querer desidentificarse de aquel que te acostumbraste a ser y que estaba creado desde esos patrones de la herida. De vuelta, esto es para almas, como lo describí en la primera entrega, que no tienen práctica espiritual. Para los que tienen una práctica avanzada de espiritualidad, esto quizá es casi de sentido común para ustedes, pero son videos que estoy haciendo para aquellos que el mundo espiritual y profundizar en uno es un desafío y una zona desconocida. Sí, espero que esta segunda entrega les haya ayudado. Nos vemos la siguiente. Gracias.